Buenas tardes para todos. Muchas gracias por estar ahí presentes, por haber acudido a esta nueva convocatoria de la Academia. Queremos darles la bienvenida a todos y agradecerles sinceramente su participación. Y para iniciar la actividad, que es, como ustedes habrán visto, una actividad extensa e intensa, le vamos a dar la palabra al académico Omar Franza para que haga la introducción de esta jornada. Bienvenidos a todos, muchas gracias por aceptar participar. Para nosotros, para la Comisión de Salud Mental de la Academia Nacional de Medicina, este evento es la fruta madura de un largo proceso que abarca como 3 años atrás, y me gustaría decir 2 o 3 palabras para ubicarlos un poco en el contexto donde surge esta iniciativa, para que sepamos bien un poco de dónde venimos y qué es lo que nos motivó, ¿no? Primero, quien ha gestado este evento es una comisión de 9 académicos que conformamos la Comisión de Salud Mental de la Academia de Medicina. Académicos inquietos por el nivel de violencia que de una u otra manera vemos en nuestra sociedad, y por eso unos por un lado, otros por otro, nos planteamos profundizar sobre esta conducta humana tan inquietante, ¿verdad? Pero nos empezamos a dar cuenta a medida que íbamos reflexionando, interactuando entre nosotros, nos fuimos dando cuenta de la enorme complejidad del tema. Y eso nos llevaba a pedir la intervención de expertos a los que íbamos invitando a nuestras reuniones. Y cada experto que venía complicaba todavía más la cosa, y nos hacía darnos cuenta de nuevas puntas de reflexión, y así cada vez más nos íbamos dando cuenta de la plurifactorialidad de causalidades de la violencia. Bueno, como resultado de 2 años largos de trabajo fecundo y proceso muy hermoso de reflexión y de interacción entre nosotros y con los expertos a los que íbamos invitando, terminamos diseñando al fines del año pasado una serie de jornadas interdisciplinarias que de alguna manera contemplaran toda esa pluriformidad de causalidades que nosotros habíamos ido percibiendo en el proceso. De tal manera que diseñamos una serie de jornadas abiertas a todo público, con la finalidad de permitir abordar las distintas facetas de la violencia. Fue así que esas distintas jornadas, concatenadas unas con las otras, yo quisiera exponerles ahora brevemente cuáles eran las temáticas que nosotros fuimos incluyendo en esas sucesivas jornadas. Total, al final solamente optamos por centrarnos en la última de esas 4 jornadas, pero se los digo un poco cuáles fueron las anteriores para que ustedes se ubiquen en el contexto. La primera jornada que nosotros habíamos decidido organizar, y que no la descartamos hacerlo en el futuro, la primera jornada era en torno a las bases neurobiológicas y evolutivas de la violencia y sus perspectivas de afrontamiento. Y ahí desde las conductas agresivas en los animales inferiores, los animales superiores, los humanos, etc., ¿no? Bases neurobiológicas y evolutivas de la violencia. Una segunda gran jornada prevista era las bases neuropsiquiátricas y neuroendocrinas
de la violencia y sus perspectivas de afrontamiento. Como se pueden dar cuenta, cada uno de estos temas tenía numerosos expertos, numerosos ponentes, cada uno dando su faceta, ¿no? su punto de vista. Una tercera jornada era sobre la violencia en perspectiva antropológico-social y sus perspectivas de afrontamiento. La reflexión antropológica, las bases sociológicas, en fin, las experiencias positivas de afrontamiento desde el punto de vista antropológico y social. Y una cuarta jornada es la violencia en el contexto médico y sus perspectivas de afrontamiento, que es la jornada en la que estamos ahora. Nosotros, por causa de la pandemia, nos pareció que debíamos solamente organizar este año, por las circunstancias tan particulares en las que estamos, organizar una sola jornada, una sola de las 4 que habíamos originalmente previsto, que finalmente la dividimos en 2, porque a la hora de pensar cómo afrontar la violencia en la salud, en contexto médico, empezamos a ver también que había una necesidad de invitar a numerosos expertos y que una sola sesión no nos iba a alcanzar, de manera que la dividimos en 2. Esa es un poco la génesis, la inquietud de la cual partimos. Queda expuesto también los distintos temas que no vamos a abordar hoy porque estaba previsto para otras jornadas monográficas, por decirlo así, y ahora le dejo la palabra al académico Müller para que les introduzca a ustedes más en concreto a la temática de la jornada de hoy y la de la próxima vez, con sus respectivos invitados. Muchas gracias, Omar. Muy claro la historia de estas jornadas que hoy con mucho entusiasmo estamos encarando. Como ustedes habrán notado por lo que decía el académico Franza y por el programa en sí, por los contenidos, es una carga de información muy importante donde, al haber optado por escuchar a todos los expertos que tengan algo que decir en esta temática, no ha quedado un espacio para el intercambio de opiniones entre los concurrentes, a propósito de las exposiciones que vayan a escuchar. Eso fue hecho así es profeso, por las razones que expuso Franza, porque los contenidos informativos son tan importantes que pensamos que no iba a dar el tiempo para una discusión en este momento y a través de esta plataforma. Pero eso no quiere decir que no hayamos pensado en recibir los aportes de todos ustedes, porque esto no lo concebimos como un evento cerrado o 2 eventos cerrados por 15 días, sino como un proceso continuo que aún después de la segunda jornada continuará, porque tenemos la idea de que haya algún tipo de manifestación escrita que surja de esta actividad y que pueda servir de insumo para quienes tengan la potestad de decidir en este ámbito y de tomar acciones realmente ejecutivas. Así que vamos a hacer un seguimiento de lo que hoy se diga y un seguimiento de lo que se diga en la segunda instancia a través del correo electrónico de la academia, que es academiamed, todo junto, @vera.com.uy, correo por el cual habrán recibido ustedes la información, y ahí con mucho gusto vamos a recibir todos los datos, preguntas, aportes que cada uno de ustedes quiera hacer, y eso va a enriquecer el documento final y nosotros nos vamos a encargar de elaborarlo y de que cada uno reciba lo que todos han ido aportando. Eso va a enriquecer enormemente esta actividad, en la cual, como decíamos, hemos optado por escuchar lo que tiene que decir todo el conocimiento vigente y después tener un tiempo más reposado y más meditado para hacer los aportes. Y como ustedes habrán visto en el programa, hemos optado por hacer una introducción inicial en base a la experiencia que la academia, a través de sus integrantes, ha ido acumulando en este tema. La
la academia ha tenido, no es la primera vez que aborda el tema de la violencia, que ha tenido otras actividades previas sobre las cuales nos va a hablar el académico Antonio Turnes. Así que la primera parte consiste en 3 exposiciones que de alguna manera ponen de manifiesto actividades en las cuales académicos han participado y han sido como protagonistas. Y a partir del segundo módulo de hoy y durante toda la jornada del 2 de septiembre, vamos a escuchar las contribuciones de expertos en las diferentes áreas que hacen a nuestro tema elegido para esta actividad. Así que, sin más, le damos la palabra al académico Antonio Turnes, que nos ilustre sobre el compromiso de la Academia Nacional de Medicina con el tema, hablándonos de los antecedentes sobre la violencia en la prestación de servicios médicos. Bien, buenas tardes a todos, un gusto estar con ustedes, un saludo a todos los amigos que nos acompañan esta tarde. Vamos a hacer a vuelo de pájaro una revisión de lo que ha sido distintas instancias en la que la academia ha participado respecto del tema de la violencia. La violencia en el sector salud, particularmente contra los médicos, reviste algunos antecedentes bastante alejados. Hay un asesinato, por lo menos conocido, de un médico en 1924 en Maroñas por parte del padre de un paciente, era el doctor Segundo Lois. En 1932, en el Hospital Pereira Rosero, el Hospital de Niños, el doctor Francisco Nicola Reyes fue agredido por el padre de un paciente desesperado al conocer el diagnóstico fatal de su hijo y quedó parapléjico, un hombre que fue símbolo de la solidaridad porque durante sus años siguientes de vida, más de 30 años, se dedicó como radioaficionado a ayudar a los demás en situaciones de emergencia. Por 1987 se registraron los primeros episodios de ataque a equipos de salud en emergencias médicas móviles. Y allí se acudió al Ministerio del Interior, que habilitó el acompañamiento de agentes cuando se realizaban llamados en las llamadas zonas rojas. Esto fue en permanente aumento, las agresiones, pero lo que cayó en desuso fue el acompañamiento. Por 2009, el 9 de enero de 2009, se registró un asesinato de un médico en Salto. Se trató del doctor Pablo Gaudín Camacho, un joven neurólogo, y 2 días antes había sido otro médico gravemente lesionado en Montevideo, también acudiendo en una ambulancia por la vía pública. A continuación de esto, y luego de la declaración de Salto que se hizo subsiguiente al sepelio del doctor Gaudín, se constituyó una comisión interinstitucional que integró la academia y distintas instituciones, sociedades científicas y gremiales, incluso las universidades, las facultades de medicina, CLAE y de UDELAR, que trabajó durante 2 años y construyó un protocolo para conducirse en temas de violencia en la relación clínica e inició el registro de denuncias. Esto tuvo una vida efímera, a los 2 años dejó de trabajar por falta de integración de las distintas instituciones con la sustitución de delegados. La academia, como tal, frente a la muerte de aquel médico en Salto, solicitó la colaboración de la Cátedra de Antropología de la Salud de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, encabezado por la doctora Sonia Romero Gorsi, que realizó una investigación en el terreno y brindó un informe reservado sobre las circunstancias que habían acompañado a los hechos. Otros hechos de violencia menudeaban, particularmente en la capital, con asaltos y robos a médicos y médicas que hacían domicilios en zonas periféricas, que hasta entonces habían sido relativamente seguras. Se planteó entonces por parte de las organizaciones médicas y en el seno de esa comisión interinstitucional la limitación de los llamados después de la caída del sol, pero las agresiones continuaron, tanto en los llamados domiciliarios como en las policlínicas, tanto de adultos como de niños. En 2010, en noviembre, la academia organizó una jornada con múltiples participaciones de médicos, administradores de salud, legisladores, salubristas, la Cátedra de Medicina Laboral, el Banco de Seguros, periodistas. Creo que de los presentes estaban el profesor Tomasina y el doctor Mario Godino entre los panelistas.
se conocieron ejemplos de violencia en la práctica profesional y se abordó el tema del médico disruptivo. O sea, hace 11 años se concluyó que existía un aumento preocupante de la violencia en la salud. Y tanto la OMS como la OIT habían manifestado que desde 2002 identificaban el sector de la salud como el lugar donde ocurría el 25% de la totalidad de los eventos de violencia en el trabajo. Conclusiones de aquella jornada fueron, entre otras, los que a continuación vamos a esquematizar. Los deberes de los asociados y usuarios del servicio de salud están en Uruguay pautados en los estatutos y reglamentos de las instituciones y por tanto su violación o incurrir en actos graves pueden hacerlos pasibles de ser desafiliados. Esto particularmente referido a mutualistas y emergencias, aunque en esto había distintas interpretaciones por parte de la Junta Nacional de Salud. La defensa de los derechos de los usuarios está pautada en diversas normativas, pero no así la defensa de los derechos de los médicos y de los demás profesionales de la salud. El empoderamiento equilibrado es beneficioso desde el punto de vista social, pero deja de serlo, decía, cuando hay mal uso o se hace con abuso de los servicios, como ha sido reiteradamente denunciado. Debe evitarse que queden enfrentadas las partes en la relación médico-paciente, siendo esencial a ese respecto mejorar la comunicación, promoviendo los derechos, pero también las obligaciones. Y eso constituye una acción en sí misma de prevención. Continuaban aquellas recomendaciones. Resulta imprescindible capacitar en el tema a estudiantes y residentes, porque también en ese ámbito se registraban múltiples episodios. Debe existir apoyo a enfermería, especialmente en la asistencia a domicilio, como por ejemplo 2 enfermeras en zona de mayores riesgos, etc. Algunos importantes factores institucionales deberían corregirse de inmediato, se decía en 2010. En tal sentido deberían disminuirse los tiempos de espera, aumentar el tiempo de contacto comunicacional médico-paciente, habilitar los caminos jurídicos para apoyar a funcionarios y médicos por agresiones derivadas de su trabajo por parte de familiares, lo más frecuente, o de pacientes, y cubrir con un seguro a los médicos por eventuales agresiones. Hasta allí lo de la jornada de 2010. En 2013 tuvieron lugar las jornadas académicas acerca de la vulnerabilidad de las conductas adictivas. Se realizaron con participantes locales y del exterior, con representantes de Argentina, Brasil y México, y de nuestro país, el Ministerio del Interior, un delegado de la DEA, pero no estuvo presente la Junta Nacional de Drogas, pese a que fue directamente invitada tanto por el presidente como por quien habla. Fue señalado en esa jornada otro aspecto, que es el incremento de la violencia. Y aunque no toda la violencia que tiene la sociedad es adjudicable al narcotráfico, se decía, este ha aportado lo suyo, esto es un factor incremental. Las primeras víctimas son los ciudadanos en los barrios, el hostigamiento a la familia, disparos a móviles policiales, homicidios por su condición de policía. Vean que estábamos en el 2013 y estas cosas se vinieron a ver con mayor frecuencia en los años siguientes. Uno de los participantes, el doctor Alfredo López Valle, un médico legista de la Ciudad de México, lamentablemente ya fallecido, en una larga exposición manifestó entre otros conceptos. Otro aspecto del daño social es la naturalización de la violencia. Los jóvenes son más violentos para ganar reputación y la aprobación de sus mayores. Todos sabemos que la herramienta de socialización más importante es la transmisión de valores de padres a hijos. No existe tal cosa en esos lugares, una familia, y todos desean formar parte de un grupo. Inclusive sabemos, decía López Valle, que la influencia negativa, el daño social, ha sido tan importante que ha interferido en algunas manifestaciones sociales de importancia para nosotros, como el fútbol, en todos sus niveles. Consecuencia de aquella jornada fue la conclusión de que teníamos la responsabilidad de prepararnos para un mecanismo creciente de atención en la seguridad pública y en la salud mental. Y las drogas sintéticas están allí y es un dato de la realidad muy cerca. Sobre conductas adictivas generadoras de violencia, se manifestó que Uruguay es el país que en América Latina tiene la menor percepción de riesgo. Pasamos a 2016. En 2016, el Colegio Médico del Uruguay, presidido en ese momento por el académico Néstor Campos, promovió la formación de un foro de entidades médicas para debatir algunas estrategias contra la violencia en la salud, pero no hubo acuerdo de alguna de las representaciones que tenía otras prioridades en aquel momento.
particularmente estaban enfocados a lo que estaba ocurriendo con las unidades de emergencia médico móvil, que habían recibido múltiples agresiones, y estaban bregando por cambiar las luces que identificaban a las móviles. O sea, para que no fueran similares a las que llevaban los patrulleros o los vehículos policiales, y cambiar el azul y rojo por uno de color verde. Ese fue el último, en agosto de 2018. Varios científicos presentaron al presidente Tabaré Vázquez un informe sobre el daño neuronal provocado por la marihuana, entre otros efectos que llevaban a situaciones de violencia. El presidente reunió un grupo de trabajo sobre la prevención de los riesgos y daños en el uso de drogas, incluyendo consumo de alcohol, generadores de violencia, que integró a representantes de la Academia Nacional de Medicina, a Ricardo Bernardi, a Graciela Lago en su tramo final, y en comienzo con los académicos Eva Fogel, y Asdrúbal Silveri y Carlos Romero. 5 minutos, doctor. Bien, ya vamos terminando. En conferencia de prensa, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, en aquel momento Diego Olivera, hizo un anuncio de que el Ejecutivo había resuelto utilizar espacios públicos de difusión dispuestos por la Ley de Comunicación Audiovisual para insistir en la formación relacionada a riesgos y daños. Esto también fue una campaña efímera, no conocemos qué repercusión tuvo. La ley llamada de urgente consideración 18.889, promulgada el 9 de julio, hace un año, del año pasado, en su artículo 16 incorporó algo que había sido reclamado en aquella declaración de Salto de 2009, que era una penalización o una condición especial para aquellos que agreden a trabajadores de la salud, junto con los trabajadores de la educación, la salud y el transporte. En esto se ha configurado ese artículo 16 que modifica o agrega al Código Penal el artículo que sintéticamente dice el que dentro de un establecimiento educativo, pero esto se extiende a los otros sectores, salud o transporte, público o privado, o en sus inmediaciones, hostigare, insultare, atacare física o verbalmente, maltratare o menospreciare a un trabajador de la educación, será castigado con multa de hasta 80 UR y además imponiéndose medidas sustitutivas de la prisión previstas en esa ley mencionada allí. Esto que se reclamaba desde la declaración de 2009, la declaración de Salto, de enero de 2009, en ocasión del asesinato del médico salteño Gaudín Camacho, recién ahora con la LUC aparece como una norma que va a hacerse eco de ese reclamo. ¿En qué avanzamos? Bueno, creo que faltó continuidad en las acciones. Hubo buenos análisis y falta de propuestas efectivamente realizadas, lo que conduce al desaliento y la repetición de los discursos. Vemos todos los días en distintos ámbitos, y particularmente tanto en el interior como en Montevideo, agresiones a médicos que reclaman pronunciamientos, declaraciones y sentimientos de pesar por parte de las organizaciones médicas, pero la situación no ha cambiado sustancialmente. El papel de la academia debiera ser asesorar e influir en políticas públicas sobre las autoridades, y de eso se trata, es lo que estamos procurando en esta tarde. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Muy completo, muy lindo el resumen de todo lo que se ha hecho desde muchos años atrás hasta este momento. Hemos visto un panorama muy explícito, muy detallado, de cómo se ejerce la violencia desde afuera hacia el ámbito de la salud. Vamos a abordar ahora, en las siguientes dos presentaciones, cómo se desarrolla la violencia en el propio ambiente de la atención de la salud y la enseñanza médica. Para eso vamos a escuchar al académico Humberto Correa con mucho gusto. En primer lugar, agradezco mucho estar en este panel. Agradezco a la Comisión de Salud Mental la invitación y, bueno, a la academia que lo ha generado. En segundo lugar, evidentemente que me voy a atener a unas definiciones de agresividad y violencia que probablemente todos conozcan. Hay varias distintas, pero yo me atengo en lo que, para organizarme, que la agresividad es una cualidad natural de los seres vivos
que es aplicable a algunas funciones que le son vitales, como por ejemplo defenderse. Mientras que esa capacidad de ejercer hechos con fuerza, usada con la intención de lesionar a otro para sacar un daño, le llamaríamos violencia. Vamos a ver entonces un aspecto de la violencia en la salud. La violencia en la salud es multifacética, como ya se dijo, pero tiene como dos grandes ambientes. La violencia dentro de las instituciones de salud, incluyendo a todos los actores, y la violencia en la sociedad. La violencia de o contra a los actores de salud en la sociedad. Yo me voy a referir exclusivamente a la que es percibida dentro de las instituciones asistenciales. Por otra parte, ya lo dijo Augusto, ¿verdad? Nosotros no nos vamos a ocupar de las heridas y la violencia contra los médicos, que es muy grave y estamos expuestos, sino tratando de ver con una mirada más amplia la violencia en todos los actores de la salud, porque creemos que es un problema sistémico, del cual nosotros somos un sector del círculo de las víctimas y un sector del círculo de los agresores también, como vamos a ver. Humberto, perdóname que te interrumpa. No sé si estás haciendo correr la presentación, se ve solo la primera. No, todavía no. Era una introducción un poco larga. Perdón. No, perfectamente. Y por otra parte, pienso que si bien la pandemia tiene influencia, enfrentada al hecho general de la violencia en la salud, la pandemia es un pequeño accidente, porque es un gran accidente sanitario y puede ser que haya influido sobre la violencia en estos ambientes, pero la había antes de la pandemia, durante la pandemia y la habrá después de la pandemia. Nosotros hicimos en humanismo médico, ¿verdad? En la Facultad de Medicina CLAE, la violencia está tomando cada vez más un lugar importante, prioritario para ser tratada, tanto para ser analizada como para ser minimizada en todo lo posible entre estudiantes, entre docentes y estudiantes, en el ambiente estudiantil, y también para comprenderla cuando ocurre en los ambientes asistenciales y en los ambientes de enseñanza asistencial, y ver cómo establecer elementos de autodefensa grupal frente a la violencia. De 50 estudiantes que les hemos mandado un cuestionario, contestaron 26, y de ellos vamos a usar esos números ahora momentáneamente como una pequeña muestra. Esto es una introducción a estudios mayores. Por ejemplo, 23 de 26 dijeron que han sido testigos de violencia en los ambientes asistenciales y asistenciales educativos. Esto no se refiere a dentro de las aulas de la facultad. 3 de 16 no fueron testigos de violencia, aunque han oído que existe. Pero también 69%, es decir, 7 de cada 10, fueron testigos de algún episodio en los últimos 6 meses. ¿Qué tipos de violencia? Violencia psicológica fue mencionada 20 veces en los 26 cuestionarios, o sea, 77% había sido observada por estos observadores. La violencia verbal, 84% la habían observado. Esto se trata de testimonios. Y la violencia física, mencionada 2 veces, 7,6%. Todos sabemos que la violencia psicológica incluye desprecio, maltrato, ignorancia, exclusión, no aviso de eventos, falta de obligaciones en las respuestas, ¿verdad? Y menosprecio. Y después la violencia verbal son gritarle a la persona, groserías en la expresión, insultos, y además usar adjetivos menospreciantes como burro, animal, no sabes nada, etc. Y la violencia física es todo contacto físico. Vemos que son elevados los niveles de observación.
pero también el grado. La clasificamos, le pedimos que la clasificaran de 1 a 5. 1 es violencia ausente y 5 es gravísima. El promedio que encontraron ellos es 3,5, que va de importante en adelante, va de importante a muy importante. El promedio de la violencia psicológica. La violencia verbal tuvo un promedio de estos observadores de 3,4 en 1 a 5, y la violencia física 5, es decir que fue muy grave, ocurriendo solamente 2 veces durante la observación. Ahora, haber sido víctima de violencia. El 73% de estos encuestados dijeron que se habían sentido víctimas de violencia, 19 de ellos, o sea, bueno, 19 de 26. Y no fueron víctimas de violencia, 26%. Es decir, que 3/4 de las personas, de estudiantes bastante tomados al azar, 3/4 de ellos habían sido víctimas de violencia en los últimos 6 meses. El nivel de violencia que estimaban general en la salud de 1 a 5. Hubo respuesta en 25 cuestionarios y se pedía que meditaran sobre el nivel que ellos veían de violencia con respecto a esta gradación arbitraria que se dio. Y resultó un promedio de 3,44. Es también aproximándose a 4, que es bastante grave. Es decir, que estos encuestados encontraron que el nivel de violencia en la salud era elevado. Ahora, este pequeño cuadro responde a la pregunta: ¿violencia de quién contra quién? Y aquí tenemos, perdón, me voy al anterior. En rosado están las víctimas y en azul están los victimarios, digamos, los actores de violencia. Llamarlos victimarios es muy violento, y víctimas quizá también, pero hay que llamarlos de alguna manera. La lista de las categorías que ejercieron violencia observada son médicos docentes, enfermería, estudiantes, pacientes y funcionarios, un chofer. Y las víctimas son las mismas, es decir, médicos, docentes, enfermería, estudiantes, pacientes. El funcionario nunca había sido víctima él. Y vemos entonces que la cantidad de cruces se agrupa especialmente alrededor de donde están los estudiantes, ¿verdad? Y en cuanto a las columnas, que son las que significan la cantidad de veces que fue víctima la persona, se ve que el médico en rosado fue víctima de 9 menciones tiene. Enfermería tiene cerca de 10, pero los estudiantes tienen 25. Y los pacientes tienen unas cuantas también. Y después, como agentes de violencia, vemos que nosotros aparecemos como lo que más ejercemos violencia, algunos docentes incluso, y enfermería nos sigue, mientras que estudiantes, pacientes y funcionarios, sumados al chofer, casi no ejercen violencia, o por lo menos no es observado. 5 minutos, doctor. ¿Cómo? 5 minutos. Bien. Bueno, después opinaron 10 médicos e internos, porque los anteriores son los que van a aprender, y estos son los que van a asistir y a enseñar. 10 médicos e internos. 9 de 10 dijeron que sí, que habían observado violencia psicológica o verbal, 9 de 10. Después, víctimas de violencia fueron 9 de 10 también. Verbal, psicológica y verbal, o psicológica sola, por suerte ninguno física. Y ellos encontramos en los cuestionarios 27 tipos de episodios. Y, por ejemplo, el médico fue encontrado, nosotros, los médicos, fuimos encontrados agresores en suma 15 veces, y habíamos agredido a otros médicos 4 veces, enfermería 3 veces, estudiante 3 veces, administrativo 3 veces, interno y paciente 1 vez. Voy a pasar porque queda poco tiempo, ¿verdad? Esta enfermería, que es un poco menos agresiva que nosotros,
Y después está el paciente, que fue agresor 8 veces en este caso observado, y igual que enfermería, igual nivel de agresión, y agredido pocas veces. Esto es observado por los médicos. Estos pocos datos sugieren: A, la mayor violencia se da dentro de los equipos asistenciales y no parece en las instituciones que se dé de los pacientes contra los equipos asistenciales. B, dentro de los equipos la violencia se ejerce mucho más del que tiene mayor jerarquía hacia el que tiene menor jerarquía. C, los escalones más bajos en jerarquía no aparecen como agentes de violencia, pero sí como víctimas. Las dos series difieren, como dije, porque por el nivel jerárquico que se da y porque unos ven pacientes y los otros van a aprender. Entonces las visiones son distintas, pero hay 4 coincidencias. A, el nivel de violencia psicológica y verbal en las interrelaciones entre todas las personas de la salud parece ser elevado. B, la mayor violencia se da dentro de los equipos asistenciales, unos con otros. Médicos con médicos, médicos con enfermeras, enfermeras con médicos, enfermeras con alumnos, médicos con alumnos, fundamentalmente ese tipo de combinación. C, casi el total de las personas que fueron encuestadas han sido víctimas de algún episodio en los últimos 6 meses, ya sean médicos o alumnos. D, la dirección del acto violento, verbal o psicológico va en su enorme mayoría, desde el de mayor jerarquía al de menor jerarquía y que depende del primero. Los médicos aparecemos como los mayores agentes de violencia, verbal o psicológica. Médicos y enfermería son los que sufren a su vez mayor violencia, pero menos de la que ejercen. Los pacientes son agentes frecuentes de violencia, observados solo por los médicos esto, pero igual nivel que enfermería y menos que los médicos. Sin embargo, aparecen como poco agredidos. Y los estudiantes son los que aparecen como los más agredidos y casi nunca agresores desde el punto de vista psicológico o de palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Humberto. Muy interesante. Tenemos un primer panorama, entonces. Y ahora vamos a ver desde el ámbito público una expresión muy similar de los aspectos que tienen que ver con la violencia. Yo quisiera, en primer lugar, agradecer al grupo de estudiantes del ciclo de metodología científica del año 2019, que es el que en realidad generó todo este conocimiento que vamos a ver ahora, y destacar el valor que tiene este tipo de trabajos monográficos sobre el aprendizaje, pero aún la trascendencia que tiene a posteriori, como lo muestra muy claramente esta actividad. Este trabajo, la valoración de las actitudes humanistas de estudiantes de sexto año de medicina en Montevideo 2019, tuvo lugar en el ciclo de metodología científica de ese año, y esos son los autores. El trabajo, como parte de los requisitos para aprobar el curso, fue presentado en la instancia correspondiente a través de ese póster, que es muy explícito, y del cual hemos sacado todo el material que vamos a exponer. Nuevamente quisiera agradecerle entonces a todos estos grupos de estudiantes con el cual hemos seguido manteniendo un vínculo muy fraterno y muy productivo en cuanto a todo lo que tiene que ver con esta información que estamos compartiendo. Ellos abarcaron un tema mucho más amplio que el de la pura violencia y se enfocaron en el humanismo. Si tenemos en cuenta, como recién veíamos, algún tipo de definiciones o de conceptos generales, podemos concebir en realidad el humanismo como la antítesis de la violencia, porque el humanismo es valores, responsabilidad, libertad, tolerancia, racionalidad, etc. Y la violencia es el uso intencional de la fuerza física o no, y una de las cosas que destaca en este trabajo es que afortunadamente expresiones de violencia física no tuvieron lugar, como aparentemente también ocurrió en el otro trabajo, y por supuesto que ese concepto se opone a todo aquello que implique una acción o un desempeño humanista. Por eso es que el objetivo general del trabajo fue valorar las actitudes humanistas en este grupo de estudiantes de sexto año, pero específicamente identificando los factores que pudieran influir en estas, ya sea favoreciéndolas o perjudicándolas a través de la desmotivación, el relacionamiento inadecuado, la satisfacción, etc. El foco de atención entonces surge de la percepción de una deshumanización de la medicina actual
y del valor que el humanismo médico deba tener en el desarrollo de la formación del médico. Por eso es que apunta el humanismo a valores, pero específicamente ellos estudiaron la relación docente-estudiante, como en el trabajo anterior, y la presencia de bullying, discriminación y burnout. Además de otros aspectos que no vamos a tratar acá, como el compromiso con el primer nivel de atención, el perfil del egresado y cómo el plan de estudio favorece o desmotiva la obtención de ese tipo de objetivos. La metodología fue un estudio observacional, descriptivo y transversal, con 120 estudiantes de sexto año, todos extraídos de la totalidad de los que cursaban clínica quirúrgica en ese momento, que eran 600, por lo cual es una muestra aleatoria muy importante del 20% de la población. Se trató también de una encuesta anónima, autoadministrada, donde el interesado, el estudiante encuestado bajaba el formulario y lo llenaba y tenían un consentimiento informado para participar en el trabajo. También pasó por la aprobación del Comité de Ética de la Facultad de Medicina de la UDELAR y la evaluación de los datos fue realizada por ese programa informático. Ellos tuvieron en cuenta bases bibliográficas que apuntaban a los mismos aspectos. El bullying fue la forma principal que se detectó en la bibliografía disponible en cuanto a formas de ejercer violencia en el ámbito del estudio en otros medios. La humillación y el bullying entonces surge por lo menos de estos dos trabajos que yo extraje como los dos trabajos centrales en los cuales se basaron dentro de una bibliografía más amplia. Y la consecuencia, por supuesto, de la humillación y del bullying, tarde o temprano conduce al burnout, donde el trabajo uruguayo que está mencionado aquí señala cómo ese clima educacional de acoso y depresión es un ambiente desfavorable que promueve la ansiedad y el estrés y, por supuesto, perjudica el aprendizaje y la formación integral como médico. Los resultados, estadísticamente, la población tuvo un promedio de edad de 25 años y como ya sabemos desde hace mucho tiempo, la gran mayoría, el 70% prácticamente, fueron del sexo femenino. Y también, como viene ocurriendo, hay un predominio de la población estudiantil del interior. Es destacable que, de una forma o de otra, el 77% más el 20% eligieron la carrera de medicina por un fin loable, que es, por un lado, la vocación y, por otro lado, la necesidad o el impulso de ayudar a otras personas. Este es un aspecto que no tiene que ver con la presentación en sí, pero que es destacable. Como expresiones violentas, ellos detectaron discriminación, humillación y bullying, y lo vamos a ver mejor en gráficas. El 30% se sintió humillado en público en algún momento, y un 5% sufrió bullying. Aquí tenemos las expresiones de relacionamiento visto en gráficas que permiten apreciar muy bien estos datos. El 16% o más del 16% se sintió discriminado, más del 30% se sintió humillado, más del 88% presenció trato inapropiado para sí mismo o para con otros, y un 5% se sintió víctima de bullying. Ese trato, como en el trabajo anterior, fue de docente a estudiantes en una gran mayoría, en el 84%, de docentes a pacientes un 35%, creo que esa cifra supera la del trabajo anterior, al igual que la siguiente, de docentes a docentes un 30%, pero también detectaron un trato inadecuado de estudiantes a pacientes prácticamente en un 25%, y de estudiantes a docentes en un 10%, lo cual revela también un adecuado nivel de autocrítica en el diseño de este trabajo. Es importante destacar lo que ocurre en la esfera psicológica de repercusión vinculada a la actividad en la propia facultad. Todos sufrieron eventos psicológicos adversos, el 100%. Y eso fueron estrés, prácticamente el 100%, pero también ansiedad, depresión, ataques de pánico y, lo que es muy preocupante, ideas suicidas en un 4,2%. Y vinculadas a la facultad, todos estos aspectos fueron de un 87%. Por lo tanto, ellos se plantearon, ¿existe
humanismo estudiantil o no existe. Y el humanismo autopercibido, mostrado en esa gráfica, se sienten como grupo medianamente humanistas y un 23% se siente muy humanista. Si se aplica, en cambio, una escala de medición original, creada por ellos en base a otro tipo de escalas existentes para valorar este tipo de actitudes, han detectado que podrían considerarse medianamente buenas las cualidades humanistas en casi un 100%. Lo cual también habla un poco de la autocrítica, ¿no? Cómo ellos se perciben a sí mismos peor o con una actitud menos humanista que lo que una escala puede demostrar. En conclusión, entonces, los estudiantes próximos a su egreso no se perciben entre sí como altamente humanistas, hecho que se esperaría al culminar su carrera de acuerdo a los preceptos del Plan Nuevo, y lo que es más importante en nuestro entorno, existe alta cifra de trastornos vinculados a la esfera psicológica y de percepción de algún tipo de trato inapropiado en el ámbito académico. Esto era lo que queríamos mostrar. Muchas gracias por la atención y creo que es un muy rico material tendiente a dar el entorno temático en el cual nos vamos a mover en el resto de esta actividad. Creo que podemos pasar entonces ahora a la segunda parte, que es la contribución de los expertos en diferentes áreas. Este módulo comienza ahora y sigue en la totalidad de la próxima jornada. Vamos a darle en primer lugar la palabra al doctor Mario Godino, que nos va a exponer sobre la violencia sistémica en los servicios de salud. ¿Cómo impactan los trabajadores y la seguridad del paciente? Bueno, buenas tardes para todos y agradecer la invitación. Agradecerle a la Academia, además, la precoz percepción y la capacidad de anticipación que ha tenido con este tema, porque ya en el 2014, cuando nosotros habíamos terminado de concretar la encuesta de comportamiento disruptivo en el equipo de salud, de la Academia fue uno de los primeros lugares que nos llamaron a presentar los resultados. Así que bueno, agradecerle una vez más por eso. Quizá el título es un poco pomposo, pero en realidad lo que vamos a tratar de mostrar es cómo se arraiga la violencia o el comportamiento inapropiado o aquel comportamiento que termina generando que trabajadores o pacientes salgan dañados de su experiencia con el sistema sanitario. Queremos mostrar hoy cómo eso se arraiga al sistema y cuáles son las causas y las herramientas que podemos llevar adelante para que, bueno, el sistema sanitario dañe menos a los trabajadores y dañe menos a los pacientes, obviamente, que es siempre el gran objetivo de todo sistema sanitario. Obviamente que como organización sanitaria uno navega siempre en un mar de incertidumbres, ¿no? Tratando de mantenerse más cerca de la costa de las certezas, de las buenas prácticas y alejándonos un poco de las costas de la vulnerabilidad o el iceberg, como se ve ahí, de la vulnerabilidad. Los motores que tenemos, obviamente, para alejarnos de ese iceberg ha sido el desarrollo de las buenas prácticas, la implementación de protocolos, la estandarización, las reglamentaciones administrativas, las vías administrativas, los reglamentos internos, los reglamentos de funcionamiento. Pero esto, en definitiva, después se enfrenta en la práctica diaria a una cantidad de situaciones que después vamos a ordenar, pero ahí están los comportamientos disruptivos, ahí están los comportamientos poco profesionales, los comportamientos inseguros también, las conductas temerarias, los conflictos, la cultura de la tolerancia, que muchas veces todo esto generan los responsables de administrarlos, y muchas veces las instituciones mostrándose incapaces de gestionarlo. Todo esto hace que sigamos chocando en muchos aspectos contra ese iceberg de la vulnerabilidad, lo cual también pensamos dejarlo en claro hoy, termina generando errores y daño, habitualmente daño al paciente, pero también vamos a ver que termina generando muchas veces daño al trabajador a través de dañar la capacidad de trabajar en equipo en un lugar
como el ambiente sanitario, donde el trabajo en equipo es fundamental. Nosotros hoy vamos a hablar un poquito de otros motores, que son los que pensamos que son más efectivos para mantenernos navegando en un área de seguridad, y que son las habilidades no técnicas, el pensamiento sistémico con el objetivo de rediseñar el sistema sentado en la persona, y bueno, y generar sistemas más resilientes. Ahí yo creo que la pandemia ha jugado un rol importante también, que seguramente lo vamos a analizar en algún momento. Yo acá lo que les quiero compartir en primera instancia es lo que nosotros aprendimos. Nosotros empezamos a trabajar con este tema de la disrupción en el equipo de salud, definiendo como disrupción todas aquellas conductas que ponían en riesgo la seguridad del paciente, pero porque interferían en la buena atención en salud, porque interferían en el trabajo en equipo que permite que una adecuada atención en salud llegue a buen puerto. Nosotros empezamos a trabajar con esto y tuvimos la oportunidad de trabajarlo desde el Ministerio de Salud con todas las instituciones. En ese momento, más de 40 y pico de instituciones de salud a nivel nacional. Y podemos decir hoy que casi el 50% lo puso en la agenda como una problemática, incluso el 20% logró avanzar mucho, generando incluso acuerdos de comportamiento, que no era una tarea sencilla en ese momento. Pero bueno, en todos estos años nosotros aprendimos algunas cosas, que es la que yo les quiero un poco mostrar en forma somera aquí. Lo primero, y eso bueno, ya lo clarificaba la encuesta de comportamientos disruptivos, es que los comportamientos eran constatables y se convertían en un problema real de gestión. Esta encuesta mostró que el 90% de los trabajadores, y esto fue una encuesta en la que participaron 5.000 trabajadores integrantes del equipo asistencial, ¿verdad? 90% había presenciado comportamientos de este tipo en su lugar de trabajo y el 60% los había sufrido. Les recuerdo eso, que habíamos definido el comportamiento disruptivo, o podríamos llamarlo comportamiento inapropiado o no profesional, como ha ido evolucionando un poco el concepto, era definido como cualquier comportamiento que interfería en el cuidado del paciente o socavaba la capacidad de los demás para brindar ese cuidado, ¿tá? Esto ya mostraba que estos comportamientos poco profesionales determinaban un impacto negativo sobre la cultura del trabajo, la seguridad de la institución, que deterioraba el ambiente laboral y sobre todo perjudicaba también el liderazgo, y el liderazgo fundamentalmente de jefaturas y mandos medios, con lo cual este era un tema realmente para desglosar. Pero bueno, nuestro primer aprendizaje, recorriendo las instituciones, hablando con los gestores, hablando con los trabajadores, era que los comportamientos disruptivos eran constatables y se pudo documentar en esta encuesta. Después había que ordenar un poco, y en eso nos ayudó Lucian Lippe, obviamente. Usted sabe, Lucian Lippe es considerado uno de los mentores de toda el área de la seguridad del paciente. Él definía 6 categorías de comportamiento inapropiado en el ámbito sanitario. Él hablaba del comportamiento disruptivo como tal, como lo definimos. Separaba, por otro lado, lo que es el tratamiento humillante y degradante, donde además habitualmente, como mostraban los profesores, los enfermeros, los estudiantes, los residentes son las víctimas habituales. En el tratamiento humillante y degradante en general hay un gradiente de autoridad involucrado, no así en el comportamiento disruptivo, donde se da muy frecuentemente entre pares, y eso es un aspecto interesante. Dentro del comportamiento disruptivo también había que separar el disruptivo pasivo-agresivo y el pasivo del que es propiamente agresivo. El agresivo es fácilmente identificable. Cuando hay violencia física, rápidamente se puede identificar y se pueden tomar acciones administrativas en las que el sistema nuestro tiene mucha experiencia. En la que nuestro sistema no tiene experiencia es en el adoptar estrategias de gestión para los comportamientos que son más pasivos, que son esos que van mellando toda la cultura de trabajo, toda la cultura organizacional, y que van mellando la cultura de seguridad de una institución. También estaba, por supuesto, por su importancia como un ítem especial, el tratamiento despectivo hacia los pacientes, y sin duda que también la disrupción sistémica, que es lo que da origen un poco a cómo titulamos la presentación, a tratar de identificar dónde cómo estos problemas se nos arraigan en el sistema y se hacen parte del día a día. Lo siguiente que aprendimos es que es un problema que afecta a todo el equipo de salud,
Esto no es un tema de médicos, no es un tema de enfermeros, no es un tema de administrativos. Y esto enfrentaba a los gestores al desafío de definir una política que abarcara por igual a médicos y otros integrantes del equipo asistencial. Y créanme que esto no es fácil, porque esto a veces la gestión de estos comportamientos a veces se hace más fácil cuando uno tiene que gestionarla sobre un enfermero, sobre un administrativo, que sobre un médico. Esto generaba rechazo en general de los gestores que tenían la responsabilidad de aplicar este tipo de estrategias, porque evidentemente aplicársela a un colega era mucho más difícil. Y de la mano de eso venía que cuando existía dualidad de criterios en aplicar este tipo de estrategias, el mensaje era muy contradictorio y deleterio para toda la cultura organizacional, ¿no? Cuando pasa este comportamiento en un grupo, vamos a ver si se entiende, socialmente mejor ubicado dentro de la organización, las medidas eran distintas que cuando pasaba en otro grupo, y eso daba un muy mal mensaje desde el punto de vista cultural y pasaba. Lo otro que aprendimos es que no es fácil lograr un compromiso de las gerencias asistenciales. Le cuesta mucho a los responsables de dirigir las instituciones encarar el tema de los comportamientos. Les cuesta mucho entender a veces que es necesario establecer un patrón de conducta esperada, que toda organización tiene que establecer cuál es el patrón de conducta que espera de sus trabajadores. Y este patrón de conducta también implica a mandos medios y a cargos gerenciales. Esto costaba mucho. Esto iba de la mano de los acuerdos de comportamiento, pero sin llegar al acuerdo propiamente de comportamiento, nuestras organizaciones sanitarias no tienen definido cuál es el patrón de conducta esperado de un médico en la organización, de un enfermero en la organización. Cuesta definirlo y cuesta tomar medidas después cuando ese patrón es alterado. Esto costaba mucho. Lo otro que aprendimos es que la educación en el pregrado, como ya lo hablaron, y por eso no me voy a detener en eso, y el profesionalismo cumplían un rol clave, ¿no? En el pregrado, el incorporar estas temáticas, el incorporar a los estudiantes todos estos conceptos de comportamiento seguro, de trabajo en equipo, de habilidades no técnicas, de mediación de conflicto, era fundamental. Y por supuesto, el concepto que ya lo hemos hablado en otras instancias con la academia, que el comportamiento se aprende en la práctica y es muy sensible a lo que se llama el currículum oculto. El currículum oculto es aquello que yo no enseño, pero el estudiante lo aprende de verme actuar. Y en los profesionales ya graduados, vimos que el impactar con el concepto de comportamiento profesional, el hablar de comportamiento profesional, era una de las principales barreras para evitar que se encadenaran comportamientos inapropiados, ¿no? O sea que fomentar el profesionalismo y catalogar claramente a los comportamientos no profesionales como tal, era una estrategia clave para su prevención. Después también aprendimos que le falta una mirada sistémica al funcionamiento de las organizaciones sanitarias. Cuando una organización se definía que quería trabajar el tema de los comportamientos, no estaba dispuesta a hacer una profunda revisión y detectar lo que es la disrupción sistémica, que está muy frecuentemente presente en las organizaciones sanitarias y que requiere una visión sistémica. Y la disrupción sistémica es aquella en la cual es la propia organización, mediante un diseño de un sistema de trabajo, que termina generando estos problemas de disrupción, independientemente de las características personales de los trabajadores y de los trabajadores que pongan. Diseñan un trabajo, diseñan un formato de trabajo, diseñan un proceso que genera disrupción en sí mismo, porque tiene mucha presión, porque está mal diseñado, porque los lugares donde se diseña son inadecuados, porque las exigencias son inadecuadas. Entonces, para una organización, trabajar el tema del comportamiento implica una mirada hacia adentro, y esto también costaba. Y por supuesto que el comportamiento inapropiado, el comportamiento disruptivo en todas sus formas, requiere una gestión gradual. La gestión gradual es la que hace que yo empiece desde una charla informal hasta charlas sucesivamente más formales, y donde yo puedo empezar teniendo con la persona que está digamos, repitiendo estos comportamientos, una charla muy informal y no documentada, y necesariamente si esto se sigue repitiendo tengo que pasar a charlas más documentadas, a lograr compromisos de cambio, pero esto tiene que ser gradual, y cuesta mucho entender esta gradualidad, porque nuestras organizaciones priorizan
puramente la vía administrativa. Y yo tengo una percepción de por qué es. Con la vía administrativa uno evita juntarse con la persona, el hablar, el tener estos acercamientos, evita el contacto con la persona que tiene los problemas de disrupción, porque directamente eleva una sanción, eleva la vía administrativa, eleva el abogado de la institución, y eso parece que sigue un camino solo. Eso en general, eso es cultura de la tolerancia, en nuestra humilde experiencia. El uso excesivo de la vía administrativa, que hay que usarla cuando hay que usarla, la vía administrativa se reserva para los hechos graves, y es muy importante los hechos graves, o cuando los implicados se niegan a aceptar pautas de comportamiento o acuerdos para el cambio, ¿tá? La vía administrativa recibe un uso excesivo, ¿tá? Y evita eso que decíamos, evita que haya contacto directo con los implicados, que se puedan acordar cambios de comportamientos, que se puedan hacer diagnósticos incluso, porque detrás de estos comportamientos a veces hay enfermedades que necesitan ser diagnosticadas. Las intervenciones son tardías y esto genera una cultura de la tolerancia que es muy dañina para las organizaciones. Y después, obviamente, ¿no? Si tenemos distintas conductas según la jerarquía del funcionario, esa ausencia de una cultura justa, como después vamos a ver, es muy deleterio también. Entonces, esto fue la experiencia aprendida y quizá la que yo les podría mostrar con datos, digamos, y con mucha experiencia estadística y narrativa que obtuvimos de todo este tiempo trabajando en distintas instituciones con estos temas. Pero quiero desarrollar un poco también el modelo teórico. ¿Ah? Cuando nosotros vemos o interpretamos esto como un iceberg del comportamiento, acá vemos el patrón de comportamiento disruptivo. El patrón de comportamiento disruptivo es menos de 2% de todo el personal. Son los disruptivos complejos. ¿Generan mucha distorsión? Sí generan, pero son fácilmente identificables y hay estrategias dirigidas a la salud de los funcionarios que pueden ser dirigidas a ellos. Por debajo de esto está el comportamiento disruptivo, el comportamiento ocasional, el comportamiento que tiene la persona en una situación puntual y que nos sirve quizás sí como punta de iceberg para empezar a analizar, pero que bueno, que cuando sucede pone en riesgo el trabajo en equipo y afecta la moral del trabajador de salud y afecta la seguridad del paciente. Es importante tenerlo en cuenta. Pero por abajo de esto, y ya en lo que no se ve del iceberg, empezamos a encontrar que tenemos en nuestro sistema sanitario muchos individuos con falta de muchas habilidades no técnicas. Y como vamos a ver un poquito más adelante, grupos profesionales muy importantes identifican la falta de habilidades no técnicas como la causa raíz de la mayoría de los errores. Y las consideramos hoy habilidades secundarias, de hecho les llamamos habilidades no técnicas o habilidades blandas. Por debajo de eso, y aún complejizando más el asunto, toda esta falta de respeto, la falta de reconocimiento, la afectación de la moral del trabajador hace que se pierda la alegría en el trabajo. Y esto no lo digo yo, el Instituto Lucian Lippe en el 2012 definió la pérdida de la alegría por trabajar y la pérdida de la conciencia del rol que uno desempeña en el sistema como las cosas más graves que están pasando y como uno de los problemas de futuro más importantes del sistema sanitario. Por debajo de eso encontramos que estamos diseñando sistemas de trabajo sin poner el factor humano en el centro, sin darle una visión de la ingeniería de los factores humanos. Y esto es fundamental en el rediseño de los procesos de trabajo. Y además que el ámbito sanitario es un sistema adaptativo complejo. A partir de eso que no se ve del iceberg es que empieza a enraizarse esa disrupción sistémica que después nos queda fija en el sistema y es muy difícil de eliminar. Voy a ir un poquito más rápido con estos conceptos que yo sé que ya se manejan. Somos un sistema de alta complejidad. Es un sistema adaptativo complejo el sistema sanitario, por todo esto que vemos acá. Equipos multidisciplinarios, alto nivel tecnológico, personal agotado. Esto es, por definición, un sistema alejado del equilibrio, impredecible, sí autorregulable, pero impredecible. Estos son nuestros sistemas sanitarios, los del mundo. Es un sistema adaptativo complejo por definición. Somos gerenciadores de riesgos. Hay áreas de la medicina que son comparables con la fumigación en la agricultura con respecto a los accidentes o el alpinismo en el Himalaya. Hay áreas que están mucho mejor. Sí, gracias. Hay áreas que están mucho mejor pautadas y que evitan exponer a los profesionales a estas situaciones. Pero hay áreas que necesariamente exponen a los profesionales a situaciones riesgosas y hay que enseñarles cómo administrarlas. ¿Tá? Y esto es el concepto de los sistemas estirados, que es el que yo les quiero mostrar acá. La pandemia estiró el sistema. La pandemia estira el sistema al punto de que uno
está en la vía a veces de lo legal tolerado, porque está atendiendo con menos gente, porque el sistema está estresado, pero esas cosas en los sistemas sanitarios pasan. Y no podemos decirle a la gente que un sistema sanitario no se estira, porque le estamos mintiendo. Tenemos que enseñarle y darle a las herramientas a los individuos para funcionar en sistemas estirados. ¿Y por qué el efecto conducta? ¿Qué tiene que ver esto con la violencia? Vean que el efecto conducta surge de un entorno que interacciona con un individuo. Y nuestro entorno es un sistema adaptativo complejo. Tiene sucesos potencialmente estresantes que no van a desaparecer, tiene una exigencia real que no va a desaparecer y tiene circunstancias y factores situacionales. Si nosotros a ese individuo lo ponemos sin una formación adecuada para eso, el efecto conducta puede ser hacia el descontrol, como probablemente sea, o hacia el autocontrol y la resolución. Esto lo mostraba, como dijimos, Lucian Lippe en el 2012, en un trabajo bien interesante que recomiendo, que es toda esta visión a través del equipo de salud. Y bueno, obviamente que la seguridad del trabajo está indivisiblemente ligada a la seguridad del paciente. Si no cuidamos al trabajador, los pacientes también están en riesgo. La productividad, la seguridad y una experiencia positiva del paciente, ¿tá?, es lo que se genera si los trabajadores tienen alegría y significado de su trabajo. ¿Qué hace perder a los trabajadores el significado de su trabajo? El sufrir daño físico, la tolerancia al comportamiento irrespetuoso, la falta de trabajo en equipo y la falta de reconocimiento. Entonces, hay que pensar en un rediseño del sistema basado en el factor humano, porque le aplica una visión sistémica, porque genera una comprensión de que los comportamientos son importantes y que las personas necesitan habilidades. Vean que el Colegio Inglés de Cirujanos nos decía que típicamente fallas en habilidades interpersonales sean responsables de la mayoría de los errores, incluso en un área tan técnica como la cirugía. En un pantallazo, estas son las habilidades no técnicas para enfrentar un sistema adaptativo complejo. Un buen jugador hoy de un sistema adaptativo complejo necesita tener enseñanza en estas habilidades. Porque, ¿qué pasa? Si tenemos un entorno que no va a cambiar o que va a tener siempre un suceso estresante, rediseñemos lo que se puede rediseñar para hacerlo más amigable. Y al individuo preparémoslo en habilidades no técnicas para saber desenvolverse en ese sistema. Esto va a generar un equilibrio, por lo menos para que las cosas salgan mejor de lo que vienen saliendo hasta ahora. El tercer motor es la resiliencia. Yo en esto no me voy a detener demasiado, pero bueno, la resiliencia es esa capacidad del sistema, ¿tá?, de basarse en la información, la evidencia, y de transformarse en un sistema más previsible, complejo, adaptativo, sólido, integrado y participativo. Vean que estas son las 4 habilidades de la resiliencia: capacidad de respuesta, capacidad de monitorizar, capacidad de anticiparse y capacidad de aprender. Y por último, para terminar, el desarrollo de la cultura de seguridad. Es clave. Nos enfrentamos en la mayoría de nuestras organizaciones a culturas dinosaurio, culturas que le cuesta cambiar. ¿Ah? Y requiere mucha flexibilidad cultural el trabajar en cultura de seguridad, definir la visión de para qué estamos ahí, tener la confianza, el respeto y la inclusión como valores claves, que haya compromiso de las gerencias, desarrollar liderazgos. Esto es lo que nos va a permitir aplicar lo que es para mí una de las herramientas más importantes para modular los comportamientos, que es la cultura justa. La cultura justa nos dice que el error humano se consuela y se reentrena, que el comportamiento arriesgado se educa, pero cuando hay un funcionario que tiene conductas temerarias se castiga. Y muchas veces hablar de cultura de seguridad es entender que es una cultura sin castigo, y no, es una cultura que castiga la conducta temeraria. Si nosotros no castigamos la conducta temeraria, la conducta que conscientemente pone en riesgo al otro, estamos dando también una muy mala señal para el tema de los comportamientos. Entonces, para terminar, ¿cómo se arraiga la disrupción en nuestro sistema sanitario? Porque tenemos trabajadores faltos de herramientas en un sistema complejo, que le falta visión sistémica, rediseño del trabajo y resiliencia, y en una organización habitualmente con inmadurez cultural y ausencia de cultura justa. ¿Cuál es la visión de futuro que podríamos sugerir? Necesitamos tener un observatorio de comportamientos, necesitamos aprender más de esto, tenemos que trabajar en el rediseño de los sistemas centrados en las personas, hay que generar sistemas sanitarios más resilientes y hay que avanzar y aprender a aplicar la cultura justa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Godino. Escuchándolo hablar, uno comprende que lo cerca que está todo lo que usted expuso en este ambiente tan complejo que es la asistencia médica, con lo que es la calidad en asistencia médica. Este es un componente esencial de la calidad de los sistemas asistenciales,
y particularmente de la evaluación de la calidad. Tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos para la evaluación de la calidad, tema en el que este mismo grupo de trabajo de la academia está trabajando también en este momento y que posiblemente motive una futura actividad similar a esta este año o el próximo año. Y donde ese tema de la evaluación de la calidad es justamente uno de los grandes debes que tiene nuestro medio en asistencia médica. Particularmente, que es lo que nos estamos abocando en la salud mental, pero no solo en la salud mental. Así que nos ha venido muy bien todo su aporte, doctor Godino. Y a las órdenes, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a la siguiente exposición a cargo de la profesora doctora Sandra Romano, que nos va a hablar del abordaje de las situaciones de violencia basada en género en los servicios de salud. Esto es un poco el recorrido que voy a hacer en la exposición. Por un lado, a partir de lo que es la identificación y definición del problema, cómo fue que el problema de la violencia de género se construyó como tema de salud, que hoy lo tenemos instalado, pero digo, esto no fue dado desde los inicios. Algunos aspectos conceptuales que permiten una aproximación a la comprensión del tema, cómo está siendo, cómo fue el abordaje en el sistema de salud y algún comentario sobre el contexto de pandemia y cómo esto puede influir o algunas preguntas que surgen en relación a ese tema. Por un lado, en esto de que decíamos, los comportamientos que hoy hablamos como violencia doméstica en un inicio, violencia basada en género y generaciones, son comportamientos que existen desde larga data en la historia, pero que durante mucho tiempo fueron considerados un asunto privado. Creo que el ejemplo de el femicidio de Elmira Agustini, ¿no? De un drama pasional, decía el diario. Hoy por hoy este es un tema que hay una conciencia pública de que es un problema social, que tiene factores estructurales, que nos incumben a todos como sociedad, y ya desde hace más de 50 años que se está tomando a nivel de salud algunas acciones, y sobre todo diríamos que en los últimos 30 y pico de años, 30, 40 años, esto que traemos acá es la convocatoria de OPS y OMS del año 2019, abajo, con respecto a la importancia, de justamente que el sistema de salud se haga cargo, ¿no? Hay una serie de documentos que se fueron, en la parte de arriba están puestos lo que son documentos de la Organización Mundial de Salud y abajo lo que son documentos nacionales. Es interesante si uno hace el seguimiento en estos documentos cómo fue cambiando el foco y cómo fue cambiando el tipo de lenguaje empleado para el análisis de los distintos temas. Cómo de alguna manera cada vez tenemos mayor precisión en lo que tiene que ver con las definiciones, pero también en cuáles son las estrategias a emplear. Y el foco puesto hoy mucho en lo que tiene que ver con la atención, con la evaluación del riesgo y sobre todo también con la prevención. Y la prevención obviamente no pasa no pasa fundamentalmente por el sistema de salud, sino que pasa por los cambios a nivel generales, ¿no? A niveles de la cultura, a nivel de factores estructurales que tienen que ver como con las raíces de los comportamientos violentos y en particular en lo que hace a lo que es la violencia de género y generaciones, con factores estructurales que tienen que ver con la organización de gran parte de las instituciones que sostienen nuestra sociedad, como la familia o como parte de los lugares de trabajo también. Las muertes son solo una fracción de la carga sanitaria y social que se deriva de la violencia. Las mujeres, los niños, las personas mayores son quienes soportan la mayor parte del maltrato físico y psicológico y los abusos sexuales no mortales. Una cuarta parte de toda la población adulta ha sufrido maltrato físico en la infancia. 1 de cada 5 mujeres ha sufrido abusos sexuales en la infancia. 1 de cada 3 ha sido víctima de violencia física o sexual por parte de su pareja en algún momento de su vida. Y 6% de los adultos mayores ha sufrido maltrato en el último mes. Estas son cifras que salen del informe sobre la situación mundial de prevención de la violencia del año 2014. ¿Qué ha pasado en Uruguay en cuanto al desarrollo de estrategias de respuesta a este tema? Acá traigo algunas cosas que son en referencia sobre todo a lo que es la normativa y la construcción de una respuesta de política pública intersectorial y posteriormente vamos a hablar específicamente de lo que tiene que ver con la respuesta desde el sector salud.
digamos, a nivel de la normativa nacional, si bien hay un antecedente a nivel de legislación del año 95, que se empieza a hablar de violencia doméstica en la Ley de Seguridad Ciudadana, podemos establecer como que el año 2002, cuando se vota la Ley 17.514, que es la Ley de Violencia Doméstica, es la primer figura que claramente ubica este tema como un tema que debe ser abordado desde las instituciones y desde el Estado como un problema social, como un problema de interés público. La ley del 2002 da lugar a la creación del Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica, que está integrado por varios de las instituciones oficiales que tienen que ver con el tratamiento y el abordaje de este problema, entre ellas las instituciones de salud, en particular el Ministerio de Salud, y como otro hito fundamental para ir avanzando en esta normativa, me interesaba destacar en el año 2004 el Código de la Niñez y la Adolescencia y la Ley contra la Violencia Sexual. Y bueno, a lo largo de todos estos años ha habido diferentes normativas que se han votado y que se han comenzado a aplicar, y me interesa destacar en los últimos años la ley 19.580 del año 2017, que es específicamente sobre la violencia basada en género, y las modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia del año 2019, que modifican el capítulo 11 que establece disposiciones específicas para el abordaje del tema de maltrato, y formaliza el acuerdo, lo que hasta ese momento había sido el acuerdo de CIPIAP, como lo establece por ley. Ustedes ven que a lo largo de todos estos años, ha habido diferentes espacios interinstitucionales que se constituyen como espacios de construcción de política pública. Hubo 2 planes previos intersectoriales de respuesta y de abordaje a este problema, y me interesaba detenerme un poquitito en la ley 19.580. ¿Por qué? Porque la ley establece las diferentes formas de violencia. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de violencia basada en género? Si bien la forma en que la clasifica de pronto es un poco, yo la separo acá, esto no es la clasificación, sí las formas que se nombran son las que nombra la ley. La clasificación la armé de esta manera porque me parece que ubica un poquito mejor lo que tiene que ver con las formas de ejercicio de la violencia que son definidas por la ley: sexual, simbólica, física, psicológica, emocional, patrimonial y económica. Lo que son los ámbitos de ejercicio de la violencia obstétrica, laboral, en el ámbito educativo, el acoso sexual callejero, la violencia política, mediática, doméstica, comunitaria e institucional, la violencia por prejuicio hacia la orientación o identidad sexual o expresión de género, la étnica racial y la violencia femicida. Yo mencionaba hoy que estaba, ¿se acuerdan?, hacia el final de la grafiquita de cómo fue la evolución de las leyes y de los organismos intersectoriales. Aparecía este documento, que es el Plan de Acción 2016 y 2019, que es el plan intersectorial de abordaje, y acá traigo un par de frases con respecto a lo que fue la evaluación del resultado de este plan. Se dice que existe un abordaje, o sea, a partir de todos estos años, digamos, si ustedes piensan, arrancando en 2002 hasta el momento de finalizar el plan 2016-2019, se evalúa que existe un abordaje interinstitucional y transversal en todas las instituciones que forman parte del Consejo Consultivo, que están implicadas y que son responsables de la respuesta a la problemática social de la violencia basada en género. Las herramientas metodológicas institucionales permiten fijar una mirada interinstitucional en la ejecución de las políticas públicas, de forma que se transforma la cultura de la derivación en una cultura de responsabilidad compartida en el abordaje del problema y de transversalización de la respuesta. Esto, planteado en estos términos, creo que capaz que puede ser una de las cosas a ubicar como uno de los grandes logros, la idea de que la intersectorialidad justamente lo que implica es esta cultura de responsabilidad compartida.
la creación de un sistema de respuesta que aborda la situación con un enfoque, con una mirada que busca la integralidad. El plan sirvió también para una conciencia social del papel del Estado y para la implicación de otras instancias sociales en la lucha contra la violencia de género y en la propia exigencia de la rendición de cuentas al Estado. Algunos aspectos conceptuales a la hora de hablar de violencia de género. Uno fundamental que me parece que es traer ya desde los documentos de la Organización Mundial de la Salud, desde el informe desde el año 2002, que es uno de los citados en la grafiquita, se plantea la importancia del modelo ecológico para el abordaje de la violencia. ¿A qué hacemos referencia en esto? Este modelo por niveles que parte del individuo, toma las relaciones, la comunidad y la sociedad, como un enfoque que nos permite avanzar en un buen diagnóstico de situación y también nos permite el diseño de la estrategia para el abordar de la situación. Análisis por niveles que se dan relevancia según el tipo de situación y cada caso en particular a uno u otro nivel y que permite una articulación de perspectivas y de disciplinas y que de alguna manera es clave cuando hablamos de que esto tiene también la aproximación comprensiva del problema requiere enfocar en algunos aspectos estructurales. El paradigma de derechos humanos y la dimensión de género y generaciones son dos de los, digamos, son parte de los ejes de análisis y de conceptuales también a ser considerados a la hora de analizar las situaciones. Hay dos conceptos que a mí me parece que a la hora de hablar tanto de la violencia doméstica como de la violencia basada en género son claves, que uno es el tema de no pensar el acto violento, sino el proceso, ¿no? Slutsky plantea analizar las situaciones de violencia, en particular la violencia en la familia o la violencia política, la violencia que tiene que ver con la violencia del Estado, en base a dos ejes. Lo que tiene que ver con el nivel de amenaza y lo que tiene que ver con la continuidad en el tiempo. Y la forma en que el impacto a nivel psicológico varía en función de estos dos ejes. Slutsky plantea que el contexto semántico justifica y mistifica el acto violento, deniega las claves interpersonales mediante las cuales la víctima reconoce o asigna significados a los comportamientos violentos y reconoce su capacidad de consentir o disentir. Y en esto, la continuidad de las situaciones son las que mayor riesgo implican. Otro concepto que me parece interesante es el de Covoplano con respecto a que esta es una violencia con historia. En la violencia con historia, las situaciones personales se recrean a medida que el tiempo transcurre. Las personas cambian en un camino adaptativo, sobreadaptativo o maladaptativo que durante mucho tiempo busca minimizar el daño e intenta asumir las condicionantes vitales en las que se encuentran. La ambivalencia y la pérdida de referencias de la víctima es un denominador común en esa historia de relación interpersonal patológica. Y el último de los aspectos que me parecía importante traer es el que tiene que ver con la valoración de riesgo y en esto digo, de los documentos, hay una serie de documentos de estos que se citaban, que citaba hoy, que están también, son producto de trabajo a nivel de intersectorialidad y hay algunos específicos para salud, para lo que tiene que ver con la valoración de riesgo y la importancia de la valoración de riesgo a la hora de plantear estrategias de abordaje. No todas las situaciones requieren la misma estrategia de abordaje y el riesgo es una de las dimensiones que justamente permite diferenciar no solamente los tiempos y la urgencia, sino también el tipo de abordaje necesario. Una de las cosas importantes a destacar es que acá estamos poniendo lo que tiene que ver, si pensamos desde el modelo ecológico y la interacción de los factores de los distintos actores, pensando en la relación entre el agresor y la víctima, lo que tiene que ver con la simetría o la asimetría de la relación, los factores de peligrosidad del agresor puesto en contexto y los de vulnerabilidad de la víctima puesta en contexto. Uno de los errores frecuentes a la hora de valorar riesgo es manejarse con riesgo solamente pensando en la peligrosidad del agresor, sin ver de qué manera también el contexto social y los factores de contexto de la víctima o la propia vulnerabilidad de la víctima pueden ser factores determinantes en cuanto al riesgo. Y, bueno, la valoración de los factores de protección. En cuanto al abordaje del sistema de salud, muy brevemente,
La ley de violencia doméstica, la inicial, se reglamentó en el año 2006 y ahí, bueno, hubo un decreto que reglamentó la ley que estableció la creación de los equipos obligatoria de equipos de referencia a nivel de las instituciones de salud y la indagación obligatoria en el contexto del acto de atención. Se publicó la primera guía para la atención de las situaciones de violencia, hubo un segundo decreto en el año 09 y en el año 2008 y 2009 se hizo el Observatorio de Violencia y Salud que justamente lo que hizo fue el monitoreo de la instrumentación de esas primeras políticas. 5 minutos, doctora. Muchas gracias, Andrea. Desde el año 2010 se incluye el tema en las metas asistenciales y fueron, avanzando diferentes tipos de instrumentos. Me interesaba destacar el paquete de documentos que se publicó en el año 2018, que son justamente herramientas para la atención del maltrato hacia niños, niñas y adolescentes, de violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes, y el manual para la atención de la violencia basada en género en los servicios de salud, y la reglamentación de la ley 19.580 en el año 19 a través del decreto 339. Muy brevemente, quería plantear algunas de las cosas que plantea el decreto 339, pero sobre todo me interesa pasar a lo que son los datos concretos que están de lo que es el monitoreo de la implementación de la indagación obligatoria y de lo que es el abordaje y de los datos. La indagación obligatoria implica el relevamiento de nuevos casos, pero también la caracterización de algunas de estas cosas. Estos datos de acá fueron aportados por la responsable entre 2015 y 2020 del área programática de violencia de género del Ministerio de Salud. Y en esto acá vemos, o sea, estos son casos nuevos detectados en el año 2019 de situaciones de violencia en sexo femenino y sexo masculino, y acá están desde las edades, que vemos con un pico grande en edades, en lo que sería como la edad escolar, y otro pico más chico, pero también marcado, en lo que tiene que ver en torno a la tercera década, y con una predominancia franca de mujeres. ¿En qué ámbitos de detección? Y a mí esto me parece bien interesante y creo que esto ha sido un cambio que de alguna manera muestra cómo se ha ido instalando la estrategia. La mayor parte de la detección se realiza en el ámbito de atención ambulatoria. No en la emergencia, solo un 14% en la emergencia. Y en cuanto a la evaluación de riesgo, la mayor parte de las situaciones son de bajo riesgo, con un porcentaje tampoco despreciable de situaciones de alto riesgo, que son las que sí o sí tienen que abordar los equipos de referencia. Las otras, la idea es que se abordan a lo largo de todo el sistema, ¿no? Este es un dato también bien interesante, que son los años de vida perdidos por femicidio. 2014, 1029, 2015, 1247... Bueno, y acá van aumentando. Y acá están en comparación con lo que son los años de vida perdidos por otro tipo de problemas de salud. ¿Cómo impactó la pandemia en las situaciones de violencia de género? En realidad, acá esto por ahora lo que tenemos sobre todo son preguntas. Sí sabemos lo que son los datos del Ministerio del Interior y algunos datos del Sistema de Salud y del Instituto Nacional de las Mujeres, pero esto es lo que podemos visualizar a través de las denuncias. Acá está el tema de los homicidios domésticos, que vemos una disminución importante acá, y de los homicidios a mujeres. Después vamos a ver que esto hay que relativizarlo. Las denuncias hubo un leve aumento. En el InMujeres hubo un aumento importante de las denuncias telefónicas, no así de las denuncias presenciales, y en salud hubo una disminución franca de la tasa de casos nuevos detectados, que esto en gran parte tiene que ver con lo que es justamente la dificultad de acceso, o sea, durante la pandemia hubo un estímulo a la no consulta también, con una distribución por edades similar en el 20 que en el 19. Aclaro que los años, acá está tomado marzo-abril, ¿no? O sea que es con pandemia y sin pandemia.
Este trabajo de Miguel Lorente Acosta me parece que trae una perspectiva interesante para pensar. Él dice que el confinamiento puede potenciar los factores de riesgo de la violencia basada en género individuales y sociales al aumentar el aislamiento y las barreras que dificultan la solicitud de ayuda y la denuncia. Como consecuencia directa puede aumentar la violencia, sin embargo, una primera aproximación puede llevar a error si se entiende que la violencia basada en género disminuye debido al descenso de denuncias y del número de homicidios. Propone estudiar la situación con sentido evolutivo que contemple las consecuencias en sus dos fases. Durante el confinamiento, con un aumento en todas las formas que no es visualizado ni identificado desde las instituciones o desde la red de respuesta, y tras el confinamiento centrarse en la valoración del riesgo de letalidad, el cual se incrementa debido a la percepción de pérdida de control que tiene el agresor. Y entonces, a modo final, reflexiones sobre el rol del sector salud. En la situación actual es clave, el sector salud es estratégico para la detección y la atención de las personas en situación de violencia basada en género y generaciones. El desarrollo de políticas articuladas ha fortalecido el sistema de respuesta y la pandemia puede ubicarse como una barrera para el acceso a la atención y al conocimiento de la realidad individual. En realidad, no hemos tenido acceso suficiente como para saber y poder comparar qué ha ido pasando. Situación post-pandemia, es imprescindible fortalecer la respuesta, facilitar el acceso a los servicios de respuesta, sistematizar y extender la valoración de impacto y riesgo vital desde una perspectiva evolutiva y mejorar la atención en salud mental. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesora. Otro aspecto del problema muy explícito también y muy enriquecedor. Vamos a terminar entonces ahora la parte expositiva, dándole la palabra al profesor Fernando Tomasina, ex decano, con su exposición sobre la violencia en el sector salud, perspectiva desde la salud ocupacional. Muchas gracias, profesor Müller. Quiero agradecer a la Academia de Medicina y a la Comisión en particular de Salud Mental la oportunidad de este intercambio académico, que realmente es una necesidad porque estamos frente a un problema, y en particular un problema de salud pública para los trabajadores, por tanto es un problema de la salud, es un problema de salud ocupacional y a su vez es también un tema vinculado a la población en su conjunto que recibe de los servicios, y sabemos lo que significa la interacción en este sentido y la importancia que refiere a la calidad de la atención como tal. En las exposiciones anteriores quedaron muy claras. Sin duda que estamos frente a un fenómeno complejo, la violencia en el ámbito de la salud, pero estamos centrados, y desde la perspectiva de la salud ocupacional, de la medicina laboral, sin duda en un fenómeno que es de violencia en el trabajo. La propia Organización Internacional del Trabajo fija el criterio de violencia en el trabajo, justamente toda acción, incidente o comportamiento que se aparta justamente de lo razonable de la conducta de una persona y es hacia otra persona que es agredida, amenazada, humillada o lesionada por otra en el ejercicio justamente de la actividad profesional o como consecuencia directa de la misma. Yo creo que acá hay un elemento interesante o importante a tener en cuenta. El concepto tan amplio que maneja la Organización Internacional del Trabajo de violencia, pero que hay un componente sin duda vinculado con acciones que socavan la dignidad de la persona, en este caso en condición de trabajo, y que de alguna manera la lesiona moralmente también, no solamente eventualmente física, pero también en los aspectos morales. Creo que este es un aspecto no menor que hace y ubica a la violencia también en el terreno de los derechos humanos, en un sentido amplio, y en un sentido también en relación a la dignidad humana, que estuvo mencionado en las presentaciones previas. Sin duda que también en el trabajo, y decíamos es compleja la situación, confluyen determinados aspectos que hacen al proceso laboral, es decir, en el caso de la asistencia
en el sector salud es un proceso complejo, ya fue mencionado también la complejidad del mismo, en permanente cambio, con incorporación permanente tecnológica y nuevas demandas que surgen también del mismo mundo científico, técnico, y demandas desde la misma población. En donde hay juegos que están vinculados al poder, a la autoridad en las organizaciones y estas presiones que mencionaba de las mismas demandas externas que generan un contexto complejo. En el sector salud, sin duda que estos son aspectos que hoy, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, han sido amplificados de alguna manera estas demandas y estas exigencias y han sido factores que han aumentado las propias tensiones que tiene el que trabaja en el sistema como tal. El otro aspecto que para nosotros desde la perspectiva de la salud ocupacional y desde la medicina laboral, de alguna manera decíamos, el tema de la violencia en el trabajo es un tema que debe ser abordado desde esta perspectiva porque entendemos que es un problema, dije, de salud pública y en particular de salud ocupacional, porque afecta de alguna manera las condiciones y medio ambiente de trabajo, un concepto que la Organización Internacional de Trabajo ha destacado y ubicado como el mediador entre los procesos de trabajo y los procesos de salud y enfermedad en relación al trabajador. Estas condiciones y medio ambiente de trabajo generan una serie de factores o condicionantes que repercuten en la calidad, en el bienestar, en la salud y eventualmente en la enfermedad de aquellos que trabajan. Y es desde esta lógica que se entiende que la violencia es un factor de riesgo adicional de la esfera psicosocial principalmente y que está directamente vinculado con la organización del trabajo y las formas con que se organiza en definitiva el proceso laboral. La violencia, por tanto, puede ser interpretada como un estresor social, algunos en situación extrema. Por ejemplo, el ejemplo de violencia de las organizaciones vinculada al llamado acoso laboral. Se lo considera un estresor social extremo. Un autor, Lehmann, mencionaba a la situación de acoso laboral como una situación de psicoterrorismo, haciendo énfasis en esa violencia extrema y que afectaba principalmente los aspectos que hacen a la salud mental del trabajador. Por tanto, la violencia puede ser percibida o entendida desde la lógica de la salud ocupacional como un factor adicional, factor estresógeno, social, derivado de la organización y de los vínculos, del contexto con que se realiza el trabajo, y que de alguna manera afecta la salud del trabajador, pero también el buen funcionamiento de las organizaciones. Yo creo que en el caso de las organizaciones de salud, obviamente puede estar y de hecho compromete muchas veces aspectos básicos de la calidad de la atención, entre otros aspectos, la seguridad del paciente, como fue mencionado anteriormente. Debemos distinguir de alguna manera en esto de violencia, la llamada violencia interna, que se manifiesta en el personal que presta servicio en el mismo centro o lugar, de la violencia externa o de terceros, de aquellos que son usuarios del sistema y que de alguna manera hoy estuvo en la mesa de esta instancia, de este intercambio, expresado de alguna manera como distintas formas y que en nuestro país tiene presencia, digamos. La violencia en situaciones extremas, derivadas sobre todo de violencia externa, y fueron mencionadas algunas situaciones muy dramáticas y tristes, digamos, para el colectivo médico y para el colectivo de trabajadores de la salud, puede llegar a constituir de hecho un accidente laboral, en la medida que esa lesión es producto o en ocasión del trabajo.
en algunos de los casos podríamos haber definido que estamos en una situación de un accidente laboral mortal. En nuestra casuística en el Departamento de Salud Ocupacional del Programa de Vigilancia de Accidentes Laborales del Hospital de Clínica recordamos pocos, pero algunas lesiones, cortes, lesiones con líquidos calientes, producto de agresiones de familiar o de paciente como tal. La profesora Mangarelli, la decana actual de la Facultad de Derecho de la UDELAR, refiere justamente que son varios los sistemas de distintos países judiciales que interpretan las lesiones, la enfermedad o el accidente vinculado, y ella lo hace en relación a un trabajo sobre acoso laboral, que pueden ser catalogados, y de hecho son catalogados por estos sistemas judiciales como enfermedades profesionales o accidentes laborales. En suma, la violencia es un factor de riesgo laboral, tanto externa como interna, que genera en el trabajador riesgos que se pueden catalogar de la esfera psicosocial, que en algunos casos llega a ser un riesgo físico, pero que es un gran estresor en general, y como estresor, y cuando el mismo es permanente, pueden determinar distintas situaciones, algunos que hemos visto últimamente vinculados con situaciones delictivas, en robo, no en el sector salud, pero sí en sectores de servicio, supermercado, en donde la persona que ha estado sometida a un estrés tan importante como que fue amenazada de muerte con un arma de fuego, terminó desarrollando un trastorno de estrés postraumático. Bueno, la depresión en algunas situaciones prolongadas de estrés vinculadas a situaciones de violencia interna son comunes y presentes como tal, además de los trastornos psicosomáticos que podemos hablar. ¿Qué pasa con nuestro sector en particular? Bueno, la violencia en general, y son varios los artículos que hacen mención al mismo, la violencia en general en los sectores de servicios que atienden a personas han sido sectores que han tenido un incremento a nivel global, mundial, en estas sociedades globalizadas que tenemos. Es una situación, un evento que es frecuente y en particular cuando se atiende a personas. Pero el sector salud, y ya lo mencionaba el doctor Turnes, ha tenido un incremento en los últimos años, y el sector salud se destaca quizás por esta misma naturaleza o contenido del trabajo. Las directrices marcos para afrontar las violencias laborales en el sector salud, ya en el 2002, de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud, ponía en la mesa de discusión la creciente presencia de violencia laboral en el sector salud, y hacía mención este documento a las inestabilidades sociales, es decir, el vínculo, el contexto donde se da, pero también a las reformas, a los cambios, al deterioro en relaciones personales, es decir, como que es un sector que está también en tensión y que refleja muchas veces las tensiones sociales existentes en el entorno. Este trabajo me pareció interesante, es una revisión sistemática realizada por autores chilenos, publicada en la Revista Médica de Chile del 2018. En la revisión sobre violencia laboral del sector salud aparecía en la mayoría de los artículos que se hacía referencia a violencia física, psicológica en el 56.5%, el 26.1% estudiaba exclusivamente violencia psicológica, lo que habla de que la violencia y la presencia de violencia no es solamente psicológica, sino también física. Identificaba que predominaban en las revisiones estudiadas violencia externa, el 31.1%, y hacía referencia a violencia interna y externa en el 30.4%.
Con respecto al impacto en la salud, los aspectos que mencioné anteriormente están mencionados en los distintos artículos revisados y seleccionados. A nivel nacional nosotros hicimos una investigación en el 2007 que tuvo su repercusión, fue publicada en la revista médica, y que fue una investigación realizada con el universo de los residentes, en donde el centro era justamente la violencia, y en el 2007 mencionábamos que en esta encuesta el 69% de los residentes ya habían percibido situaciones de violencia. Predominaban por lejos las violencias psicológicas, pero también había un porcentaje no menor de violencia física y también de violencia sexual. Del relato surgían diferentes escenarios donde ocurría la violencia. En atención médica, en relaciones jerárquicas deterioradas, es decir, algunas vinculadas con el usuario o con el familiar del usuario, otras estaban vinculadas con el equipo de salud, algunas se referían a situaciones de discriminación, otras tienen que ver claramente con la organización, tiempos de trabajo y tiempos de descanso, con la calidad de la prestación, los tiempos de espera, cómo estaba organizada la atención, y otras situaciones críticas o límites de la salud. Había también un elemento que no es menor y que es un factor presente también en una de las expresiones de salud, digamos, producto de las malas relaciones laborales, digamos, o de las condiciones laborales, como es el burnout, que fue mencionado, las que sobre todo están relacionadas a demandas que ceden las posibilidades del médico y del equipo de salud. En esa encuesta, 1/3 del total de los residentes manifestaron situaciones de violencia mensual por parte de familiares, pacientes, familiares de pacientes, compañeros y pacientes. Aquí aparece sin duda tanto violencia interna como violencia externa. Es interesante que en esa investigación participó también Francisco Pucci, que es sociólogo de la Facultad de Ciencias Sociales, del Departamento de Sociología, y aportaba la visión desde la sociología. Él hablaba de que, sin duda, en las interpretaciones sobre las situaciones de violencia que estábamos observando, que me parece que dan algo de luz también a entender la complejidad de los sistemas de salud, de las organizaciones sanitarias y de los vínculos de los equipos de salud. Él hacía referencia a un autor, Giddens, sobre los sistemas expertos. Él decía, de alguna manera, Giddens dice, las organizaciones, los hospitales, los centros de salud son organizaciones de expertos en donde existe un conocimiento técnico que es, de alguna manera, entra en contacto con el conocimiento común, que es la población usuaria, y que cuando no hay posibilidades o hay dificultades para construir confianza entre los usuarios, obviamente entre un conocimiento experto que maneja el equipo de salud con respecto al conocimiento de la población en general, se pueden generar conflictos que derivan en diferentes formas de violencia. Me parece que es un tema como interesante para observar y para pensar también en posibilidades. ¿Qué estrategias de salud ocupacional debemos instrumentar? Bueno, yo diría que desde la perspectiva de la salud ocupacional hay una estrategia general en relación al tema violencia, pero en relación a las condiciones y medio ambiente de trabajo, el término que hoy mencionábamos, que es el concepto de trabajo decente. Es un concepto que con fuerza llevó y expresó mientras fue secretario general de la OIT, Juan Somavia, que planteaba básicamente que el trabajo decente debe orientar las acciones en salud ocupacional y está vinculado en definitiva a generar condiciones de trabajo en libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. Creo que este concepto de seguridad y dignidad humana es básicamente lo que nos debe orientar, y un poco en relación a lo que hoy hablábamos, que la violencia socava los aspectos de la dignidad y los derechos humanos.
Nuestro país ha ratificado el Convenio Internacional 190. Fue el primer país que ratificó el Convenio Internacional 190 sobre violencia y acoso en el trabajo. Y entró en vigencia a partir de este mes, el mes pasado, perdón, en el mes de julio, cuando alcanzó el número de países que lo adoptan. Ese es el otro aspecto para tener en cuenta en los temas de violencia. Plantea que deben adoptar los países en consulta con los trabajadores y representantes. Creo que en estos temas tiene que estar la participación de los actores sociales permanentemente para la discusión, para el control, para la búsqueda de soluciones en temas complejos. Una política de trabajo relativa a la violencia y el acoso. Y por otro lado, plantea que la violencia y el acoso tiene que estar incorporado como un riesgo psicosocial en la gestión de los servicios de salud y seguridad en el trabajo. Nosotros en ese sentido entendemos entonces necesario y tenemos dos herramientas muy importantes en los servicios de salud en el trabajo, perdón, en los servicios de salud en general, en el sistema, que son las comisiones bipartitas de seguridad y salud en el trabajo que están consagradas en el decreto 291 del año 2007, que es un ámbito de cooperación en cuanto a seguridad y salud entre empleadores y trabajadores, que entendemos es el ámbito para discutir, por ejemplo, protocolos de prevención y control de las situaciones de violencia externas o internas, de acoso, por ejemplo. Y por otro lado, los servicios de salud en el trabajo, que son servicios de salud integrados por prevencionistas, médicos del trabajo, psicólogos, de organizaciones que tienen como ámbito justamente atender los aspectos que hacen a los riesgos laborales a fin de minimizar los mismos. Las comisiones bipartitas creo que tienen ahí un elemento interesantísimo para abordar y para trabajar generando los diferentes protocolos de prevención, promover acciones preventivas, los observatorios, los informes de incidentes, las encuestas, el mapeo para poder planificar y reorientar las acciones preventivas, que tienen que ir desde la lógica de la organización, la mejora en la comunicación, las definiciones de los roles y competencias de los equipos de salud, la capacitación, el manejo de situaciones complejas y la facilitación de espacios grupales de trabajo. Y por último, los servicios de prevención de salud no pueden perder además la necesidad de la asistencia, orientación, asesoramiento y seguimiento del personal afectado por situaciones de violencia. Participar en estos abordajes de violencia siempre deben de ser en forma rápida, temprana, a fin de evitar que dichas situaciones se cronifiquen y amplifiquen las consecuencias en el individuo y en el colectivo de trabajadores. Gracias. Muchas gracias, profesor Tomasina. Reflexionando un poco acerca de todo lo rico y abundante y de alta calidad que hemos escuchado y que hemos visto, eso nos refrenda en la postura que hemos tenido en la organización de esta jornada, haciendo que hoy solo podamos tener las acciones expositivas y dejar para el ámbito de estas 2 semanas próximas todo lo que tiene que ver con los aportes de los que han participado en la jornada, que recibiremos con mucho gusto. Invito ahora al académico Miguel Cherro a una acción que no le envidio para nada, que es tratar de hacer un breve resumen en 5 minutos de todo lo que hemos escuchado. Estoy realmente impresionado de una manera muy saludable porque creo que todas las exposiciones apuntan en un sentido que satisface los objetivos que la academia se propuso con la organización de estas jornadas. Y el comentario inicial del académico Franza explicando por qué habíamos elegido de aquellas 4 jornadas dedicarnos solamente a esta, veo que está justificado con creces. Yo diría que todos los expositores, en primer lugar, nos enriquecieron, pero en segundo lugar, demostraron una preocupación común a todos nosotros con un tema que realmente tiene una complejidad que evita el tomarlo de una manera unilateral. Entonces, aquel requerimiento
de la multidisciplina abordando un tema, me pareció que se vio justificado y muy bien justificado en todas las exposiciones. En todas ellas vi un interés por documentar los hechos, por observarlos y, como tú dijiste, Augusto, en el fondo, por evaluarlos, porque no se puede realizar proyectos sin evaluar lo que se hizo. Y eso, si ustedes lo miran, está en todas las exposiciones. Hay en todas ellas un enfoque que yo diría, tomando la palabra de Godino, sistémico, y que es el modo de enfocar estos problemas, porque los sistemas tienen actores múltiples y todos los actores tienen que ser consultados y tienen que ser escuchados al momento de tomar una decisión, ya sea en el ámbito laboral, como señalaba el doctor Tomasina, ya sea en el ámbito institucional, como señalaba el doctor Godino, ya sea en el ámbito educacional, como señalaba el académico Correa, o como señalaba Antonio Turnes, en la gestión de la histórica de la Academia de Medicina con respecto a este tema. Es decir, que hay una preocupación en todos por plantear proyectos a partir de la evidencia. Y en todos está, no voy a nombrarlo a cada uno, pero en todos vi la preocupación por defender tanto la dignidad del paciente, la dignidad del trabajador, como también la dignidad del médico, la dignidad del prestador. Hay, me parece a mí, radiografías del acontecimiento que nos deben preocupar a todos, porque hay mucho a corregir, y todo lo que hay a corregir se va a corregir si escuchamos las voces de los actores y de los destinatarios de la acción de esos actores. A veces nosotros como médicos, que tenemos como objetivo prioritario curar, a veces no lo hacemos, no respetamos el primum non nocere. Y en ese sentido, me pareció excelente que en todos estaba la búsqueda de un equilibrio entre los prestadores, que seríamos nosotros, y los receptores de esa prestación, que serían los pacientes y sus familias. Pero en todas las exposiciones vi la necesidad de establecer un equilibrio, donde no se quedara priorizado uno solo de los polos. Eso me pareció que es una actitud, como tú reclamaste, Augusto, verdaderamente humanista. La contemplación de todo el espectro, que eso es lo que hace compleja la situación, pero eso es también lo que enriquece la búsqueda de una solución. Me pareció, desde el punto de vista, claro, uno renguea por la pata que le duele, pero me pareció en ese sentido la exposición de Sandra, de la profesora Sandra Romano, que buscaba a través de la gestión, de la implementación de leyes, del progreso, del punto de vista de las conquistas en salud mental, una referencia muy buena y que es muy ajustada a la realidad. Entonces, yo no sé si cumplí el objetivo, Augusto, de resumir lo que todos dijeron, pero me pareció excelente la exposición de todos, creo que nos deja una enseñanza enorme, y bueno, ya tú lo insinuaste, pero que nos llegue el material porque pensamos seguir trabajando con este material y sería muy bueno tener la documentación pertinente para poder hacerlo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Creo que hiciste algo mucho mejor, diste una excelente visión de conjunto de lo que fue la jornada. Muchísimas gracias. Quiero agradecerles a todos los que han participado, a todos los que han contribuido, a todos los que han hecho sus exposiciones, a la colaboración que nos han brindado, y los esperamos para la segunda etapa de esta jornada, el jueves 2 de septiembre, también a las 18 horas. Muchas gracias y hasta entonces, y esperamos el intercambio y los aportes de todos ustedes. Muchas gracias.